Kevin Morris nunca se había sentido tan pequeño en toda su vida. La cámara del Consejo Galáctico era enorme, flotando en algún lugar de la oscuridad entre sistemas estelares. Estaba de pie sobre una plataforma en el centro de la sala, rodeado de representantes de 47 especies alienígenas diferentes. Algunos parecían casi humanos, otros eran tan extraños que Kevin tenía problemas para averiguar cuál era el frente. Llevaba 3 años siendo embajador de la Tierra. 3 años aprendiendo costumbres alienígenas, idiomas extraños y tratando de hacer que la humanidad encajara en una galaxia que había funcionado perfectamente sin ellos durante miles de años. La mayoría de los días, las otras especies trataban a los humanos como a niños que acababan de aprender a caminar. Lindo, pero no realmente importante. Hoy fue diferente. Hoy, todos parecían asustados. El líder valorano se encontraba al frente de la cámara. Su nombre era oradora principal, y su piel azul brillaba suavemente en la penumbra. Tenía 4 brazos, y en ese momento todos se movían mientras hablaba, lo que Kevin había aprendido que significaba que estaba muy disgustada. Los devoradores han traspasado nuestras defensas exteriores, dijo. Su voz se traducía al inglés a través del dispositivo que Kevin llevaba en el oído, pero él podía oír el miedo incluso a través de la máquina. 12 colonias han desaparecido. No podemos llegar hasta ellas. No sabemos si alguien sobrevivió. En el centro de la habitación apareció un holograma que mostraba un mapa de la galaxia. Puntos rojos se extendían por ella como sangre en el agua. Cada punto representaba un mundo donde los devoradores habían atacado. Kevin los contó rápidamente. Ahora había más de 50. ¿Y qué hay de la Legión de Defensa Krell?, preguntó alguien desde el otro lado de la habitación. Kevin se giró y vio a un guerrero enorme, de fácilmente 2,4 metros de altura, con la piel gris como la piedra. Tienen el ejército más fuerte del Consejo. El brillo del altavoz principal se atenuó. La Legión Krell luchó con valentía. Todos están muertos. Las esferas de batalla ortianas fueron a ayudarlos. Ellos también se han ido. Enviamos a nuestros mejores guerreros, a nuestros mejores barcos, y los devoradores los destruyeron a todos. La habitación quedó en silencio. Kevin sintió un vuelco en el estómago. Había visto los informes sobre los devoradores, pero el Consejo no había compartido mucha información con la Tierra. Los humanos eran demasiado recientes, demasiado primitivos para confiarles información militar seria. Ahora comprendía por qué todos tenían tanto miedo. Un alienígena con forma de serpiente alzó la cabeza. El traductor la llamó embajadora sitia del colectivo Salín. Entonces debemos evacuar, replegar nuestras fuerzas y establecer una nueva línea defensiva. Podemos salvar los mundos centrales. Eso significa dejar atrás a 4.000 millones de personas, dijo Kevin. Su voz resonó con fuerza en la habitación silenciosa. Varios extraterrestres se volvieron para mirarlo como si hubieran olvidado que estaba allí. Altavoz principal. La expresión de Aar era triste. Kevin había aprendido a leer bastante bien las expresiones faciales de los jugadores de Valorant a lo largo de los años. Ella lo miró como se mira a un niño que no entiende cómo funciona realmente el mundo. Embajador Morris, su compasión es admirable. Ella dijo con dulzura, pero debes comprender. Lo hemos intentado todo. Nuestras armas no funcionan. Nuestras tácticas fracasan. Los devoradores se adaptan a todo lo que hacemos. Son depredadores perfectos. Somos la presa. El comunicador de Kevin vibró contra su muñeca. Echó un vistazo hacia abajo y vio un mensaje de la capitana Lisa Hayes. Lisa era la comandante de la nave terrestre Defiant, que actualmente se encontraba estacionada en la estación orbital del Consejo. El mensaje fue breve. Háblales de los marines. Kevin volvió a mirar a los alienígenas reunidos. Una idea se estaba formando en su mente, pero primero necesitaba más información. Primer orador, ¿puedo preguntarle qué tácticas ha estado utilizando contra los devoradores? Apareció un nuevo holograma que mostraba una escena de batalla.
Un extraterrestre de piel gris y vestido con uniforme militar comenzó a hablar. Hemos utilizado bombardeos orbitales, armas de energía y drones automatizados. Los devoradores son altamente adaptables. En cuestión de horas desarrollan resistencia a nuestras armas. Sus cuerpos pueden regenerar el daño más rápido de lo que nosotros podemos infligirlo. ¿Y el combate terrestre?, preguntó Kevin. La habitación entera pareció congelarse. El oficial militar ladeó la cabeza de una manera que sugería confusión. ¿Combate terrestre? ¿Embajador? Ninguna especie ha logrado combatir con éxito a los devoradores en tierra. Son superdepredadores. Miden 8 pies de altura y tienen placas de metal que parecen armaduras. Tienen garras capaces de cortar el acero. Trabajan juntos a la perfección, como un solo organismo gigante. Cualquier especie que haya intentado enfrentarlos cara a cara ha sido eliminada en minutos. Kevin sintió que su corazón latía más rápido. Pensó en los soldados humanos que había conocido a lo largo de los años. Aquellos que habían luchado en las guerras de la Tierra antes de que la humanidad alcanzara las estrellas. Pensó en los marines del Defiant, hombres y mujeres que entrenaban todos los días para estar preparados precisamente para este tipo de situación. Eso se debe a que no has conocido a los depredadores supremos de la humanidad, dijo Kevin en voz baja. Los llamamos marines. El primer orador lo miró con preocupación. Embajador Morris, no deseo faltarle al respeto, pero los humanos son frágiles en comparación con la mayoría de las especies del Consejo. No tienes armadura natural. Tus sentidos son limitados. No eres físicamente fuerte. ¿Cómo podrías luchar contra criaturas que han derrotado a nuestros mejores guerreros? Kevin pensó detenidamente en sus próximas palabras. Necesitaba hacérselo entender sin parecer arrogante. Orador principal, tiene razón. Los humanos no somos la especie más fuerte. No somos los más rápidos. No tenemos armadura, ni garras, ni armas naturales. Pero precisamente por eso aprendimos a ser muy buenos matando cosas que eran más fuertes que nosotros. El enorme guerrero Krell dio un paso al frente. Su voz era profunda, como rocas que chocan entre sí. Explicar. Los humanos evolucionaron en un mundo peligroso, dijo Kevin. No éramos los depredadores supremos de nuestro planeta. Éramos perseguidos por criaturas con dientes más grandes, músculos más fuertes y sentidos más agudos. Deberíamos habernos extinguido, pero no lo hicimos. En cambio, aprendimos a trabajar juntos. Aprendimos a fabricar armas. Aprendimos a seguir a nuestros enemigos durante días hasta que caían rendidos por el agotamiento. Aprendimos a estudiar sus debilidades y a explotarlas. Durante 300.000 años, hemos perfeccionado el arte de la guerra, no contra alienígenas, sino contra nosotros mismos y contra criaturas que querían comernos. El embajador Citeus se deslizó más cerca. Estás diciendo que tu especie tiene una amplia experiencia en combate. Más que extenso, dijo Kevin. La humanidad ha estado en guerra consigo misma y con la naturaleza durante toda su existencia. Hemos librado miles de guerras. Hemos desarrollado tácticas, armas y métodos de entrenamiento diseñados específicamente para que pequeños grupos de humanos débiles derroten a enemigos más grandes y fuertes, y nos hemos vuelto muy buenos en ello. El oficial militar parecía escéptico. Con el debido respeto, embajador, la experiencia de combate contra otros humanos no es lo mismo que luchar contra los devoradores. Kevin sonrió. En realidad, ahí es donde te equivocas. Los devoradores podrían ser depredadores perfectos, pero solo llevan luchando unos pocos meses. La humanidad lleva milenios estudiando la guerra. Conocemos todos los trucos, todas las tácticas, todas las formas de matar con eficacia. Y lo que es más importante, sabemos cómo luchar contra enemigos que no podemos vencer solo con la fuerza. El altavoz principal permaneció en silencio durante un largo rato. Su piel parpadeaba cambiando de color, lo que Kevin había aprendido que significaba que estaba pensando profundamente. Finalmente, habló.
¿Qué propone usted? Déjenme traer un escuadrón de marines del Defiant, dijo Kevin. Que lo demuestren en sus simuladores de combate. Muéstranos de que es capaz un devorador y deja que nuestro soldado te muestre de que son capaces los humanos. Si fracasamos, usted no habrá perdido nada. Pero si tenemos éxito, tal vez podamos ofrecerte una nueva opción además de huir. La sala se convirtió en un animado debate. Los extraterrestres hablaban en docenas de idiomas. Las traducciones se superponían en el oído de Kevin hasta que solo se convirtieron en ruido. Se quedó de pie en silencio, esperando. Finalmente, el orador principal levantó una mano. La habitación volvió a quedar en silencio. Muy bien, embajador Morris. Organizaremos una demostración, pero debo advertirles. Hemos visto especies mucho más fuertes que la tuya sucumbir ante los devoradores. No deseo ver morir a sus marines en una prueba sin sentido. Kevin asintió. Agradezco su preocupación, presidente del Consejo. Pero créanme, los marines no mueren fácilmente, y si lo hacen, se asegurarán de llevarse a sus enemigos con ellos. Cuando la sesión del Consejo terminó y los extraterrestres comenzaron a salir, Kevin envió un mensaje a Lisa Hayes. Preparen a Coleman y a su mejor equipo. Vamos a demostrar a estos extraterrestres de lo que son capaces los humanos. La respuesta llegó rápidamente. Ya era hora. Coleman dice que los chicos se están aburriendo. Necesitan algo a lo que disparar. Kevin sonrió a pesar de sí mismo. La galaxia estaba a punto de aprender una lección muy importante. Cuando acorralas a los humanos, cuando amenazas a los inocentes, cuando crees que has ganado, es cuando los humanos son más peligrosos. Los devoradores estaban a punto de descubrir por qué la humanidad había sobrevivido y prosperado en un mundo que intentaba matarlos cada día. Estaban a punto de encontrarse con los depredadores supremos de la Tierra. Habían transcurrido 3 días desde que Kevin Morris hizo su propuesta al Consejo Galáctico. Ahora se encontraba en las instalaciones de simulación de combate del Consejo, observando cómo decenas de oficiales militares alienígenas entraban en la plataforma de observación. Estaban allí para presenciar algo que la mayoría de ellos claramente pensaba que iba a ser un desastre. La capitana Lisa Hayes estaba de pie junto a Kevin, vestida con su uniforme de gala. Parecía tranquila, pero Kevin la conocía lo suficiente como para percibir la tensión en sus hombros. Esta manifestación fue importante. Si los marines fracasaran aquí, la humanidad perdería toda posibilidad de ser tomada en serio por el liderazgo militar del Consejo. ¿Están listos? Kevin preguntó en voz baja. Lisa asintió. Coleman seleccionó personalmente a su equipo. Lo mejor de lo mejor. Si alguien puede hacer que esto funcione, son ellos. Abajo, en la zona de concentración, 30 marines permanecían formados. Vestían su equipo de combate, que parecía primitivo comparado con las elegantes armaduras y armas de energía que utilizaba la mayoría de las especies del Consejo. Los marines portaban rifles que disparaban balas de metal, cuchillos de acero y granadas cargadas de explosivos. Tecnología que, según los estándares galácticos, tenía cientos de años. El sargento Fermín Coleman se encontraba al frente de la formación. Era un hombre corpulento, con la complexión de un bloque de hormigón, con cicatrices en la cara y las manos que contaban historias de batallas pasadas. Había servido en el ejército terrestre durante 15 años antes de que la humanidad hiciera contacto con extraterrestres. Había luchado en desiertos, selvas y montañas heladas. Había visto morir a amigos y había matado a enemigos de maneras que le provocaban pesadillas. Pero nunca se le había visto nervioso, ni siquiera cuando se enfrentaba a enemigos que superaban en número a su escuadrón. Hoy no fue diferente. El general Tex entró en la plataforma de observación. Era un comandante militar valoriano, con la piel azul marcada por premios y condecoraciones de décadas de servicio. Se acercó a Kevin y Lisa con una expresión que parecía compasiva. Embajador Morris, capitán Hayes, quiero que sepan que respeto su valentía al organizar esta manifestación, dijo,
y sus antebrazos se movieron de una forma que el traductor de Kevin interpretó como preocupación genuina. Pero he revisado los datos sobre fisiología humana. Su especie simplemente no está preparada para este tipo de combate. Los devoradores son demasiado fuertes, demasiado rápidos y demasiado feroces. Por favor, reconsidere esto. No deseo que sus soldados sufran daños innecesarios. Kevin agradecía el gesto, pero tenía fe en su gente. General, entiendo su preocupación, pero tenemos que intentarlo. Solo observa. Suspiró y se dirigió al centro de la plataforma de observación. Activó los controles de simulación con dos de sus manos mientras hacía gestos a los oficiales reunidos con las otras dos. Hoy pondremos a prueba las capacidades de combate del ejército humano contra un escenario de asalto devorador estándar. La simulación está programada con todos los datos disponibles sobre el comportamiento, la fuerza y las tácticas del devorador. En la arena de abajo apareció un entorno holográfico. Mostraba una zona residencial de una de las colonias destruidas. Los edificios flanqueaban una calle central con callejones laterales y pasajes de conexión. Parecía un lugar tranquilo, pero Kevin sabía que eso estaba a punto de cambiar. El escenario presenta a 5 guerreros devoradores en un entorno urbano. El texto continúa. La doctrina estándar del Consejo recomienda una ventaja numérica mínima de 30-1 al enfrentarse a devoradores en espacios reducidos. Los humanos han optado por entrar con un solo escuadrón de 10 soldados. Una oleada de preocupación recorrió a los observadores alienígenas. Alguien en la parte de atrás murmuró algo en un idioma que el traductor de Kevin no pudo identificar, pero el tono era suficientemente claro. Pensaban que era un suicidio. La voz de Coleman se escuchó a través de los altavoces. Señor, el escuadrón está listo para desplegarse. Proceda cuando esté listo. Dijo. No parecía esperanzado. Los marines entraron en la arena de simulación. Se movían en una formación que parecía casual para el ojo inexperto, pero Kevin notó cómo se posicionaban para cubrir múltiples ángulos a la vez. Cada marine sabía exactamente dónde estaban los demás sin necesidad de mirar. Años de entrenamiento juntos los habían hecho moverse como piezas de una sola máquina. Luces apagadas en 5 segundos. Tex lo anunció. Los devoradores aparecerán en múltiples ubicaciones. Buena suerte. El estadio quedó a oscuras. Las luces de emergencia se encendieron parpadeando, creando profundas sombras entre los edificios. Por un instante, todo quedó en silencio. Luego, 5 formas enormes se materializaron en la simulación. Los devoradores eran enormes, de al menos 8 pies de altura. Tenían cuerpos como insectos gigantes con caparazones blindados que parecían lo suficientemente gruesos como para detener las balas. Sus extremidades terminaban en garras que brillaban como cuchillos. Sus cabezas tenían demasiados ojos, todos ellos concentrados e inteligentes. No rugieron ni anunciaron su presencia. Simplemente atacaron, moviéndose con terrible velocidad hacia los marines. Lo que sucedió a continuación fue algo que los observadores militares del Consejo Galáctico estudiarían durante los años venideros. Los marines no entraron en pánico. No se congelaron. La voz de Coleman se escuchó tranquila y firme. Frente de contacto. Dan y Carl, suprimir. Amy, flanco izquierdo. Brooks, estás conmigo. El primer devorador cargó directamente por la calle principal, moviéndose más rápido de lo que un ser de ese tamaño debería ser capaz de moverse. El cabo Danny Martínez y el soldado Carl Williams abrieron fuego juntos. Sus rifles emitían chasquidos secos, distintos del zumbido de las armas de energía. El devorador se tambaleó al impactar las balas contra su armadura. Kevin vio cómo salían volando trozos de carropus. La criatura gritó, un sonido que le puso la piel de gallina, pero siguió avanzando. Sensores de puntería, dijo Danny con voz monótona y profesional. Ajustó ligeramente su puntería y disparó 3 tiros más. Las balas impactaron en los ojos del devorador.
La criatura se desplomó en pleno paso y se estrelló contra el pavimento. Uno menos, informó Coleman, moviéndose para cubrir. El segundo devorador intentó ser astuto. Utilizó los edificios como cobertura, moviéndose por los callejones laterales para flanquear a los marines. Pero la soldado Amy Chen ya lo había previsto. Ella esperaba en el umbral de una puerta cuando la criatura emergió. No intentó dispararle de frente. En cambio, arrojó un pequeño artefacto que resonó a los pies del devorador. La granada explotó, alcanzando a la criatura por las piernas. Tropezó, y Amy ya se estaba moviendo, su rifle escupiendo balas en las débiles articulaciones donde la armadura no encajaba del todo. El devorador intentó atacarla con sus garras, pero ella ya no estaba allí. Se había hecho a un lado, se había colocado detrás de un muro bajo y le había disparado 3 veces al cráneo de la criatura por la espalda. 2 menos, gritó desde la plataforma de observación. Los oficiales alienígenas habían guardado completo silencio. El general Tex miró fijamente la pantalla mientras su piel parpadeaba rápidamente cambiando de color. El tercer y el cuarto devoradores atacaron juntos, mostrando el comportamiento coordinado que los hacía tan peligrosos. Llegaron desde direcciones opuestas intentando dividir la atención de los marines. Era una táctica que había funcionado contra todas las especies del Consejo. No funcionó contra el equipo de Coleman. Formación dividida. Coleman dio la orden. El elemento alfa toma el objetivo de la izquierda. Elemento bravo, objetivo correcto, ejecutar. Los marines se dividieron en 2 grupos sin dudarlo. Cada grupo se centró en un devorador, vertiendo fuego sobre él desde múltiples ángulos. Las criaturas eran resistentes, su armadura absorbía golpes que habrían matado a la mayoría de los seres orgánicos, pero los marines apuntaban a los puntos débiles. Ojos, articulaciones, la armadura más blanda de la parte inferior. Un devorador se acercó lo suficiente como para entablar combate cuerpo a cuerpo. Extendió las garras hacia la soldado Brooks, lista para partirla por la mitad. Brooks se agachó bajo el golpe, un movimiento tan rápido y preciso que parecía coreografiado. Se acercó con su cuchillo de combate en la mano, lo clavó en el punto blando bajo la mandíbula de la criatura y lo giró. Coleman le disparó 2 balas en la cabeza a la criatura desde un costado. Se desplomó 3 y 4, dijo Coleman. ¿Dónde está el número 5? El último devorador había encontrado terreno elevado. Se agazapaba en un tejado, observando a los marines que estaban abajo. Estaba aprendiendo, ajustando sus tácticas. Eso era lo que hacía a devorador tan peligroso. Ellos se adaptaron, pero los humanos se adaptaron más rápido. Azotea a las 3, gritó Danny. Lo tengo. Dispara, confirmó Coleman. El rifle de Danny, y ladró 1, 2, 3 veces. El devorador intentó esquivarlo, pero no tenía a dónde ir. Las balas dieron en el blanco y la criatura cayó del tejado estrellándose contra la calle. Despejado, anunció Coleman. Todos los objetivos eliminados. Sin víctimas. Solicito permiso para reiniciarlo y ejecutarlo de nuevo con 10 hostiles. La simulación finalizó. Las luces volvieron a encenderse. Los marines se mantuvieron en formación. Armas listas, apenas respirando con dificultad. Kevin miró a su alrededor desde la plataforma de observación. Todos los oficiales alienígenas miraban la arena en estado de completa conmoción. El general Tex se quedó boquiabierto, algo que Kevin nunca había visto hacer a un valorano. ¿Cómo? Tex finalmente logró decir, sus armas son primitivas. Su armadura es mínima. Sus soldados no tienen mejoras biológicas. ¿Cómo ganaron tan fácilmente? Lisa Hayes dio un paso al frente. La humanidad en general no se convirtió en la especie dominante de la Tierra por ser fuerte o rápida. Nos convertimos en dominantes por ser inteligentes, adaptables y absolutamente despiadados cuando es necesario. Cada táctica que acaban de ver, cada movimiento, cada disparo,
proviene de 300.000 años de evolución y miles de años de guerra. Una nueva voz se alzó. Era la embajadora Sitia, la delegada de Salem, con aspecto de serpiente. Lucharon como si ya lo hubieran hecho antes, como si se hubieran entrenado específicamente para luchar contra devoradores. La voz de Coleman resonó de nuevo por los altavoces. Señora, con respeto, entrenamos para luchar contra cualquier cosa. El enemigo puede parecer diferente, pero el combate es el combate. Se encuentran los puntos débiles. Se coordina el fuego. Se adaptan más rápido que ellos y nunca se rinden. Kevin se giró hacia el general Tex. Preguntó cómo lo hicieron. La respuesta es simple. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, no fuimos el depredador más fuerte. En nuestro mundo, éramos presa, pero una presa que aprendió a defenderse. Estudiamos a nuestro enemigo, el mundo colonial de 37, que agonizaba. El almirante Frank Bishop observaba la pantalla táctica desde el puente del Defiant y sintió que la vieja ira le subía al pecho. 3 millones de personas estaban atrapadas allí abajo, con las fuerzas devoradoras acercándose desde todas direcciones. Informe de situación, dijo, con voz tranquila a pesar de lo que veía en las pantallas. El teniente Greg Foster, su oficial táctico, no apartó la vista de su consola. 3 naves biológicas devoradoras en órbita, señor. Han estado lanzando cápsulas de asalto durante las últimas 6 horas. Estimamos que las fuerzas terrestres ascienden a 20.000 devoradores y siguen aumentando. Las naves de evacuación del Consejo se niegan a descender. Dicen que el fuego antiaéreo es demasiado intenso. Bishop estudió la pantalla. Las naves biológicas devoradoras eran enormes, naves orgánicas que palpitaban y se movían como seres vivos. Se mantenían en órbita como arañas hinchadas, lanzando cápsula tras cápsula hacia la superficie. Cada cápsula contenía más devoradores, más muerte para los civiles de abajo. Detrás del Defiant, 2 naves terrestres más emergieron del Slipstream. El Valkyrie y el Harbinger eran naves antiguas, marcadas por docenas de batallas desde que la humanidad abandonó el sistema solar. No eran las naves más bellas de la galaxia, ni mucho menos las más avanzadas, pero eran resistentes y sus tripulaciones sabían luchar. Señor, la capitana Ellen Price del Harbinger solicita órdenes, anunció el oficial de comunicaciones. Bishop abrió el canal de la flota. Todos los barcos, aquí Bishop. Vamos a entrar. Esos civiles necesitan ser evacuados. Y las naves del Consejo están demasiado asustadas para hacerlo. Así que, abramos camino. Apunten a esas naves biológicas. Las quiero muertas antes de desplegar a los marines. Si alguno sobrevive para informar de lo sucedido, todos los devoradores del sector sabrán que nos acercamos. Señor, dijo Foster con cautela. Esas naves biológicas son enormes. Nos superan en tamaño por un margen considerable. Bishop esbozó una fría sonrisa. Hijo, llevo luchando desde antes de que nacieras. El tamaño no importa si sabes dónde atacar. Timonel, adelante. Todas las naves, ataquen a discreción. Las 3 naves humanas avanzaron hacia el campo de batalla. Las naves biológicas devoradoras las detectaron de inmediato y comenzaron a lanzar nubes de organismos más pequeños. Parecían insectos voladores, miles de ellos pululando hacia la flota terrestre. Defensa puntual, ordenó Bishop. Fuego libre. Denles los cañones Gauss. Las armas Defiants cobraron vida. A diferencia de las armas de energía que utilizaba la mayoría de las especies del Consejo, las naves humanas portaban armas cinéticas. Cañones de riel que disparaban proyectiles de metal sólido a velocidades increíbles. Velocidades. Los alienígenas se creían primitivos. Bishop sabía que no era así. Era imposible adaptarse a un trozo de tungsteno que se movía a una fracción de la velocidad de la luz. Te golpeaba y morías. Así de simple. Las armas defensivas destrozaron el enjambre.
Los organismos más pequeños explotaban por docenas, pero seguían llegando más. Los devoradores tenían la superioridad numérica. Apunten a la primera nave biológica, dijo Bishop. Cañón de riel principal, máxima potencia. Disparen cuando estén listos. El Defiant se estremeció al disparar su cañón principal. El proyectil de tungsteno cruzó la distancia en un instante y atravesó limpiamente la masa central de la nave biológica. La criatura se convulsionó, expulsando un fluido verdoso de la herida. Intentó maniobrar, pero era demasiado lenta. Diseñada para el bombardeo, no para el combate entre naves. Segundo disparo, ordenó Bishop. Mismo objetivo. Acabad con ella. El cañón de riel disparó de nuevo. Esta vez, toda la sección media de la nave biológica explotó hacia afuera. La criatura quedó inerte, flotando en órbita como un cadáver enorme. Primer objetivo destruido, informó Foster. Las dos naves biológicas restantes intentan retirarse. Que no escapen, ordenó Bishop con voz firme. Valkyrie Harbinger, esos son tus objetivos. Derríbalos. La Valkyrie se movió con una velocidad sorprendente para una nave de su edad. Su capitán, un hombre llamado Peter Grant, tenía fama de usar tácticas agresivas. Acercó su nave a la segunda nave biológica, más de lo que cualquier capitán cuerdo se atrevería, y abrió fuego con todo lo que tenía. Misiles, cañones de riel e incluso las armas defensivas más pequeñas dispararon simultáneamente. La nave biológica intentó contraatacar, lanzando más enjambres y disparando algún tipo de proyectiles orgánicos, pero los escudos de la Valkyrie resistieron y la potencia de fuego concentrada fue demasiado. La armadura de la nave biológica se agrietó y luego se hizo añicos. Murió agitándose en el vacío. La tercera nave biológica intentó huir. Giró su enorme masa y comenzó a acelerar alejándose del planeta. Bishop estaba a punto de ordenar a la Harbinger que la persiguiera cuando la voz de la capitana Ellen Price resonó por el comunicador. Yo me encargo, almirante. Harbinger. Fuera. Bishop observó cómo la Harbinger aceleraba a fondo y se lanzaba tras la nave huía del biochip. Price era conocida por su temeridad en combate. Acercó su nave tanto que Bishop pudo ver el casco del Harbinger casi tocando la superficie palpitante del biochip. Acto seguido, disparó todos sus misiles a quemarropa. La explosión iluminó la pantalla táctica. Cuando se disipó, no quedaba nada de la nave biológica, solo escombros. Espacio orbital despejado, anunció Foster. Las 3 naves biológicas destruidas. Sin supervivientes, asintió Bishop. Bien. Ahora viene lo difícil. Cápsulas de desembarco listas. Sí, señor. 1200 marines en alerta en las 3 naves. Bishop abrió el canal de comunicación de la flota para dirigirse a los marines que esperaban en sus cápsulas. Podía ver sus rostros en una pantalla secundaria. Jóvenes y mayores, hombres y mujeres, todos con la misma expresión de concentración y atención. Marines, habla el almirante Bishop. El Consejo lleva meses luchando contra los devoradores y perdiendo porque han estado librando la guerra equivocada. Han intentado igualar la fuerza de los devoradores. Así no luchan los humanos. Nosotros encontramos la debilidad. La explotamos. Nos adaptamos más rápido de lo que el enemigo puede reaccionar. 3 millones de civiles están ahí abajo esperando morir. Les vamos a demostrar que, mientras haya humanos, nadie muere solo. Haz que nos sintamos orgullosos. Desciende en 30 segundos. Cerró el canal y miró a Foster. ¿Cuántos devoradores nos enfrentamos ahí abajo? Estimación conservadora. 20.000. Podrían ser más. Bishop hizo los cálculos mentalmente. 1.200 marines contra 20.000 devoradores. Malas probabilidades para cualquiera, pero había visto de lo que eran capaces los marines cuando la situación era crítica. Los había visto convertir situaciones imposibles en victorias gracias a su pura determinación y entrenamiento. Lo lograrán,
dijo Bishop en voz baja. Siempre lo hacen. En la superficie del planeta, el sargento Fermín Coleman sintió el familiar tirón cuando su cápsula de descenso se lanzó desde la bahía Defiance. A su alrededor, cientos de otras cápsulas se precipitaban hacia el suelo como estrellas fugaces. El interior de la cápsula era estrecho y oscuro, iluminado solo por una luz roja. La luz. Coleman repasó mentalmente su lista de verificación. Era una costumbre adquirida tras años de combate. Fusil cargado y listo, arma corta asegurada, cuchillo afilado, granadas armadas, botiquín accesible, todo en su lugar. La cápsula impactó con fuerza contra el suelo, golpeando a Coleman contra sus ataduras. Antes de que se asentara el polvo, accionó el mecanismo de liberación y la puerta de la cápsula se abrió de golpe. Salió rodando con el fusil en alto, buscando objetivos. Había aterrizado en medio de lo que parecía una plaza pública en la capital de la colonia. Otras cápsulas se estrellaban contra el suelo a su alrededor. Marines emergían de cada una en cuestión de segundos. Se formaron en escuadras automáticamente. No se necesitaban órdenes. Todos conocían su función. Perímetro asegurado, anunció la teniente Sarah Michey por la radio. Era la comandante del pelotón de Coleman, una mujer que había ascendido por méritos propios, no por influencias políticas. Todas las escuadras. Alerta. Uno a uno, los jefes de escuadra informaron. Bajas mínimas en el lanzamiento. Unos cuantos esguinces de tobillo, un brazo roto. Nada que dejara a nadie fuera de combate. Coleman vio civiles de Valoran observaban desde edificios cercanos. Parecían aterrorizados, y no los culpaba. Llevaban horas viendo morir su mundo, esperando a que los devoradores los encontraran. Ahora, los humanos habían caído literalmente del cielo. Probablemente no sabían si sentirse aliviados o aún más asustados. «Contacto», gritó alguien por la radio. «Devoradores al norte». Coleman se giró y los vio. Docenas de criaturas, quizás 50 o más, irrumpieron tras una esquina como una ola de muerte blindada. Se movían con esa terrible velocidad coordinada que los hacía tan peligrosos. Sin vacilación, sin miedo, solo puro instinto depredador. Todos los escuadrones, abran fuego. La voz de Michey era tranquila y clara. Fuego superpuesto. No dejen que se acerquen. Los marines abrieron fuego. El sonido era ensordecedor. Cientos de rifles disparando a la vez. Los devoradores cargaron contra un muro de plomo y acero. La primera oleada cayó con fuerza. Cuerpos chocando entre sí mientras las balas atravesaban sus armaduras. Pero seguían llegando más. Esa era la naturaleza de los devoradores. No les importaban las bajas. No retrocedieron. Simplemente siguieron atacando hasta vencer o hasta que todos murieran. Coleman se posicionó tras un muro bajo y comenzó a seleccionar objetivos. Apuntaba a las articulaciones, los ojos, los puntos débiles de la armadura. Cada disparo era deliberado y controlado. El pánico te mataba. Mantener la calma te mantenía con vida. A su lado, el cabo Danny Martínez preparó su ametralladora pesada. El arma era antigua, un diseño que se remontaba a siglos atrás en la Tierra, pero funcionaba. Danny apretó el gatillo y el arma rugió, abatiendo a los devoradores en grupos. «Están intentando flanquear», gritó alguien. Coleman miró a su izquierda y vio más devoradores, intentando abrirse paso entre los edificios. Inteligentes, se estaban adaptando a las tácticas de los marines, pero los marines se adaptaban más rápido. «Tercer escuadrón, retírense a posiciones secundarias», ordenó Michey. «Que crean que han encontrado una brecha». Coleman observó cómo el tercer escuadrón se retiraba de sus posiciones, moviéndose rápidamente pero sin correr. La batalla por 3, el ataque del grupo 7 llevaba 3 horas. El sargento Fermín Coleman, agazapado tras un muro de ruido, sudaba a mares a pesar del frío. Su fusil estaba caliente por el fuego continuo y le zumbaban los oídos por las explosiones y los disparos.
A su alrededor, la ciudad ardía, pero los marines estaban ganando. No debería haber sido posible. Los devoradores los superaban en número por más de 15-1. Eran más grandes, más fuertes y estaban blindados como tanques. Lógicamente, los marines deberían haber sido aniquilados en la primera hora. En cambio, habían avanzado 6 manzanas, despejando edificios y creando zonas seguras para los civiles valorianos. Las naves de evacuación, que antes habían tenido miedo de aterrizar, ahora descendían una tras otra, cargando refugiados y ascendiendo de nuevo a la órbita. Coleman recargó su fusil con manos expertas, sin siquiera mirar lo que hacía. La memoria muscular se imponía cuando uno había hecho algo 10.000 veces en entrenamiento y cientos de veces en combate real. Le quedaban 3 cargadores. No era mucho, pero suficiente. Informe de situación. Se oyó la voz de la teniente Sarah Michey por la radio. Sonaba cansada, pero firme. El segundo pelotón mantenía la posición en la estación de tránsito. Coleman informó: hemos despejado los edificios circundantes. Los civiles se están dirigiendo ahora al punto de evacuación. Buen trabajo, sargento. Mantén la posición durante otros 20 minutos. El último barco de evacuación está en aproximación. Coleman asintió y se volvió hacia su equipo. Estaban dispersos por toda la estación de tránsito, vigilando desde todos los ángulos. La soldado Amy Chen se encontraba en el nivel superior con un rifle de francotirador, avisando de los movimientos de los devoradores antes de que se convirtieran en una amenaza. El cabo Danny Martínez tenía su ametralladora preparada para cubrir el acceso principal. Todos los demás estaban posicionados para crear campos de fuego superpuestos. Parecían exhaustos. A todos les estaba escaseando la munición. La soldado Brooks tenía un corte profundo en el brazo, producto de haber sido golpeada por un fragmento de escombro durante una explosión. El soldado Carl Williams se había torcido gravemente el tobillo durante una lucha cuerpo a cuerpo con un devorador, pero se negó a evacuar, aunque ellos seguían en la lucha. Eso era lo que importaba. Un civil valorano se acercó a Coleman con cautela. Era pequeña, incluso para su especie, con una piel azul pálida que sugería que era joven. Tenía un niño en brazos, y ambos parecían aterrorizados. «¿Estás aquí para salvarnos?», preguntó la mujer en un inglés chapurreado. Su traductor debe haber resultado dañado. Coleman asintió. «Sí, señora. Estamos evacuando a todos. Permanezca con el grupo y siga las instrucciones del coordinador de evacuación. Pronto estarás a salvo». «Pero las criaturas», dijo con voz temblorosa, «están por todas partes. Mataron a muchísimos». Coleman la miró a los ojos. «Hoy no van a matar a nadie más. Eso es una promesa». La mujer lo miró fijamente por un momento, luego asintió y se dirigió hacia el punto de evacuación con su hijo. Coleman la vio marcharse y sintió el familiar peso de la responsabilidad posarse sobre sus hombros. Estas personas contaban con él. En todos los marines, no podían fallar. «Sargento, tenemos movimiento», gritó a Michen desde arriba. «Un grupo numeroso, quizá unos 30 devoradores, que vienen del este». Coleman se movió a un punto de vista más favorable y miró hacia donde Amy señalaba. Efectivamente, una gran fuerza de devoradores se aproximaba. Pero estos tenían algo diferente. Se movían con más cautela, utilizando la cobertura, avanzando en un patrón coordinado. «Están aprendiendo», dijo Danny en voz baja. Él también lo había notado. Coleman pulsó su radio. «Teniente, tenemos un problema. Los devoradores están adaptando sus tácticas. Se están protegiendo y moviéndose en formación». Hubo una pausa antes de que Michey respondiera. «Admitido. Hemos visto lo mismo en nuestro frente. Se están volviendo más inteligentes. ¿Cuánto tiempo necesita para la evacuación?». Coleman observó el flujo constante de civiles que seguían avanzando hacia los barcos de evacuación. Cientos de ellos. Tal vez miles. «Al menos 15 minutos»,
Señora. A continuación, mantén la posición durante 15 minutos. Cueste lo que cueste. Coleman se volvió hacia su escuadrón. Muy bien, escuchen. El enemigo se está adaptando, lo que significa que nosotros nos adaptamos más rápido. Amy, necesito que empieces a anunciar sus movimientos antes de que los hagan. Busca patrones. Danny, ahorra munición. Las ráfagas cortas hacen que cada ronda cuente. Todos los demás, manténganse flexibles. Si algo no funciona, pruebe otra cosa inmediatamente. Los devoradores avanzaban lentamente, utilizando los edificios en ruinas como cobertura. Coleman pudo comprender su estrategia. Intentaban acercarse sin sufrir bajas, y luego abrumaron a los marines con su superioridad numérica en combate cuerpo a cuerpo. «Que vengan», dijo Coleman. «Danny, no dispares hasta que se comprometan. Amy, elimina a cualquiera que parezca un líder». Los devoradores se acercaron. Coleman podía ver ahora sus ojos, fríos, extraños e inteligentes. No se trataba de animales sin mente. Estaban pensando, planeando, cazando, 50 metros, 40, 30. Ahora, dijo Coleman con calma. Danny abrió fuego, su ametralladora destrozando las filas del devorador. El rifle de Amy se agrietó desde arriba y uno de los devoradores más grandes se desplomó con una bala atravesándole el cráneo. El resto de los marines entraron en combate, creando un devastador fuego cruzado. Pero esta vez, los devoradores no cedieron. Avanzaron a través del fuego, aceptando bajas para acortar la distancia. 3 de ellos llegaron a la entrada de la estación de tránsito antes de que Coleman y Brooks los abatieran a quemarropa. Un devorador gigantesco, más grande que cualquiera que Coleman hubiera visto antes, cargó directamente contra la posición de Danny, Unk y... Era rápido, increíblemente rápido para algo de ese tamaño. Danny siguió disparando, pero no fue suficiente. La criatura iba a alcanzarlo. Coleman no pensó. Acaba de mudarse. Corrió hacia el devorador, disparando su rifle en modo automático. Las balas impactaron en la armadura de la criatura y rebotaron. Giró la cabeza hacia él, y Coleman vio reconocimiento en sus ojos. Sabía que él era la amenaza. El devorador cambió de dirección y atacó a Coleman. Vació su cargador sobre su rostro, apuntando a los ojos. La criatura gritó y se tambaleó, pero siguió avanzando. Coleman soltó su rifle y sacó su cuchillo de combate. Quienes nunca habían estado en combate real pensaban que la lucha con cuchillo se basaba en la habilidad y la técnica. Coleman sabía que no era así. La lucha con cuchillo consistía en estar dispuesto a resultar herido para herir aún más al enemigo. Se trataba de violencia, de compromiso y de negarse a morir. El devorador lo atacó con sus garras. Coleman sintió el fuego recorrerle las costillas cuando las garras atravesaron su armadura y se clavaron en su piel. Pero él ya estaba al alcance de la criatura, clavando su cuchillo en el punto blando bajo su mandíbula. Giró la hoja y sintió la sangre caliente correr por sus manos. El devorador se desplomó, casi arrastrando a Coleman consigo. Sacó el cuchillo y retrocedió tambaleándose, presionando una mano contra su costado herido. La sangre se filtraba entre sus dedos. La sargento Amy estaba a su lado, actuando por instinto médico. Sacó un vendaje de campaña y lo presionó contra la herida. «¿Qué tan grave?» «Viviré», dijo Coleman entre dientes. «¿Cuántos más?» «El último grupo de devoradores se está retirando», informó Danny. «Creo que los rompimos». Coleman observó el campo de batalla. Los cuerpos de los devoradores cubrían el suelo. Sus marines seguían en pie, seguían luchando. A lo lejos, pudo ver el último barco de evacuación embarcando civiles. «Lo logramos», dijo Brooke con voz incrédula. «De hecho, los tuvimos en nuestras manos», se oyó la voz de Michie por la radio. Todos los escuadrones comenzaron a replegarse a los puntos de extracción. La evacuación había terminado. Era hora de volver a casa.
Coleman dejó que Amy lo ayudara a llegar al punto de extracción. Le dolía el costado como si le quemara, pero la herida era irreversible. Lo importante era que habían tenido éxito. 3 millones de civiles estaban a salvo. Los devoradores habían sido detenidos. Mientras su escuadrón esperaba su transporte de regreso a la órbita, Coleman observó la ciudad a su alrededor. Estaba dañada, ardiendo en lugares marcados por la batalla, pero seguía en pie. La gente que vivía allí podría regresar algún día y reconstruirla. Sargento, dijo Danny en voz baja. Acabamos de repeler a 20.000 devoradores con 200 marines. El Consejo ha estado perdiendo ejércitos enteros a manos de estas criaturas. ¿Cómo ganamos? Coleman reflexionó sobre ello un instante. Pensó en el entrenamiento, las tácticas, las armas, pero era algo más. Era algo más profundo, algo que hacía a los humanos diferentes. Ganamos porque nos negamos a perder, dijo Coleman. Por fin, las especies del Consejo luchan por sobrevivir. Se retiran cuando las cosas se complican. Las cosas se ponen feas. Minimizan las pérdidas y siguen adelante. Pero los humanos no funcionan así. Cuando tenemos algo que vale la pena proteger, no nos rendimos. No retrocedemos. Encontramos la manera de ganar o morimos en el intento. Los devoradores son superdepredadores, pero nosotros también. La diferencia es que llevamos más tiempo en esto. La nave de extracción llegó, con sus motores rugiendo al posarse en tierra. Los marines subieron a bordo, exhaustos, pero vivos. Mientras la nave despegaba, Coleman contempló la ciudad por última vez. El Consejo estaba a punto de aprender una lección muy importante. Cuando se amenaza a los amigos de la humanidad, cuando se hiere a gente inocente, cuando se cree haber ganado, es cuando los humanos muestran de lo que son realmente capaces. Los devoradores habían aprendido esa lección ese día. Y pronto, toda la galaxia también la aprendería. Habían pasado 3 semanas desde la batalla de 3-7. El embajador Kevin Morris se presentó ante el Consejo Galáctico una vez más, pero todo se sentía diferente ahora. Los representantes que antes habían mirado a la humanidad con una condescendencia educada ahora lo observaban con algo más cercano. Para respetar. Algunos incluso parecían asustados. La oradora principal valoriana se dirigió al Consejo reunido. Sus antebrazos se movían en gestos de reconocimiento formal mientras hablaba. Las fuerzas militares humanas mantuvieron la colonia de 3-7 durante 7 horas contra un número abrumador de devoradores. En ese tiempo, evacuaron a 2,8 millones de civiles y eliminaron aproximadamente a 4.000 guerreros devoradores. Las bajas humanas fueron de 43 heridos y 7 muertos en combate. Un murmullo recorrió la sala. Esas cifras deberían haber sido imposibles. Las fuerzas del Consejo habían estado luchando contra los devoradores durante meses y nunca habían logrado nada parecido. La embajadora Sitia, la solemne delegada, tomó la palabra. Su tono era diferente al anterior, más cuidadoso, más respetuoso. Embajador Morris, sus marines luchan con una ferocidad que nunca hemos visto en nuestra larga historia. Parecen no tener miedo, ni siquiera ante una muerte segura. Kevin eligió sus palabras con cuidado. Necesitaba explicar sin sonar arrogante ni amenazante. Embajadora Sella, no es que no sintamos miedo. Todo soldado humano siente miedo antes de la batalla. No somos máquinas ni fanáticos. Pero hemos aprendido a lo largo de miles de años que el miedo es solo información. Te dice que hay mucho en juego. No toma decisiones por ti. El general dio un paso al frente. Desde la demostración en el simulador de combate, había pasado horas estudiando tácticas militares humanas. Hemos analizado exhaustivamente sus métodos de combate. Emplean lo que nuestros analistas llaman defensa agresiva. Buscan activamente el enfrentamiento con el enemigo incluso cuando están en inferioridad numérica. Esto va en contra de toda la doctrina militar establecida en el Consejo.
Eso se debe a que la mayoría de las especies del Consejo evolucionaron como presas o herbívoros pacíficos, dijo Kevin con suavidad. Sus instintos les dicen que eviten el peligro, que se retiren cuando se sienten amenazados. Son buenos instintos de supervivencia, pero los humanos evolucionamos de forma diferente. Fuimos tanto depredadores como presas. Aprendimos que a veces la única forma de sobrevivir es atacar, ser más agresivos que la amenaza que se nos presenta, dijo el enorme guerrero Krill, el embajador Corbin, con su voz profunda. Pero hay algo más. Sus soldados luchan no solo por sí mismos, sino también entre ellos. Por civiles a los que nunca han conocido. Este nivel de autosacrificio es inusual. Kevin asintió. Los humanos creamos lazos. Formamos vínculos con nuestros compañeros de escuadrón, nuestras comunidades, nuestra especie en su conjunto. Un marine no lucha solo porque sea su deber. Lucha porque la persona a su lado cuenta con él. Porque personas inocentes cuentan con él. Ese vínculo nos hace más fuertes de lo que jamás podríamos ser individualmente. La piel del orador principal parpadeó con varios colores, señal de profunda reflexión. Embajador Morris, el Consejo desea hacer una solicitud formal. Los devoradores continúan avanzando en otros sectores. Necesitamos la ayuda de la humanidad. Necesitamos a sus soldados para que enseñen estas tácticas a nuestras fuerzas. Más importante aún, necesitamos fuerzas humanas para liderar operaciones críticas contra los devoradores. Kevin lo había previsto. Él y Lisa Hayes lo habían discutido durante horas después de 3-7. Sabían que este momento llegaría. La Tierra está dispuesta a ayudar, dijo Kevin. Pero tenemos condiciones. Primero, las fuerzas humanas deben mantener una estructura de mando independiente. Nuestros oficiales toman decisiones tácticas sin interferencias. Segundo, si entrenamos a sus soldados, lo haremos a nuestra manera. Eso significa que algunos no superarán el programa. No bajamos nuestros estándares. Y tercero, luchamos para ganar. Eso significa que asumimos riesgos que podría parecer una locura para los estándares del Consejo. La Cámara se convirtió en un debate. Los alienígenas hablaban en docenas de idiomas, discutiendo los términos. Finalmente, la primera portavoz levantó una mano y la sala quedó en silencio. Sus condiciones son aceptables, dijo. La humanidad liderará las operaciones ofensivas contra los devoradores. Sus marines serán la punta de lanza, como usted dice. El Consejo brindará apoyo, pero el mando táctico permanecerá en manos de los oficiales humanos. Kevin sintió un peso sobre sus hombros. Esto era todo. La humanidad ya no era solo un nuevo miembro del Consejo. Ahora eran responsables de la defensa de docenas de especies y miles de millones de vidas. No les fallaremos, dijo Kevin en voz baja. El sargento Fermín Coleman, recientemente ascendido a teniente por sus acciones en 3-7, se encontraba en un centro de entrenamiento en la estación principal del Consejo, intentando no perder la paciencia. Frente a él había un grupo de 20 jóvenes voluntarios valoranos que querían convertirse en marines. De nuevo, dijo Coleman, manteniendo la voz firme. Muéstrenme la formación defensiva. Los valoranos intentaron reagruparse, pero fue un desastre. Se agruparon demasiado, dejaron huecos en su cobertura y se movieron demasiado despacio. Coleman llevaba 2 semanas entrenándolos y el progreso era lento. El problema no era que los valoranos fueran estúpidos o débiles. En realidad eran bastante fuertes y tenían buenos reflejos. El problema era cultural. Habían evolucionado en un mundo pacífico con pocos depredadores. Sus instintos les decían que se escondieran cuando se sintieran amenazados, no que lucharan. Alto, dijo Coleman. Escucha, sé que esto es difícil. Sé que todo tu cuerpo te dice que te pongas a cubierto y esperes a que pase el peligro, pero así es como mueres contra los devoradores. No se rinden. No se aburren ni se van. Si te escondes, te encontrarán y te matarán. La única forma de sobrevivir es ser más agresivo que ellos.
Un joven valorano llamado Nexit dio un paso al frente. Había demostrado tener aptitudes para aprender más rápido que los demás. Teniente Coleman, ¿cómo podemos superar nuestros instintos? Son muy fuertes, pensó Coleman. Era una buena pregunta. No los vencerás, dijo finalmente. Los rediriges. El miedo es útil. Te mantiene alerta, te mantiene con vida. Pero tienes que canalizarlo. Cuando sientas miedo, usa esa energía para concentrarte, para ser más preciso en tu puntería, para proteger a tus compañeros de escuadrón. El miedo puede volverte peligroso si aprendes a controlarlo en lugar de dejar que te controle a ti. Durante las semanas siguientes, Coleman presionó mucho a los reclutas de Valoran. Los hizo practicar ejercicios de combate hasta que se movían sin pensar. Les enseñó a apuntar a los puntos débiles, a coordinar el fuego, a nunca rendirse, incluso cuando las cosas parecían perdidas. Algunos se deslavaron. El entrenamiento fue excesivo o sus instintos demasiado fuertes. Coleman no los juzgó. No todo el mundo estaba hecho para ser guerrero. Pero aquellos que permanecieron, que siguieron adelante a pesar del dolor, el miedo y el agotamiento, comenzaron a cambiar. Coleman observó a Nexat durante un ejercicio de fuego real y vio algo diferente. El joven valorano se movía ahora con confianza. Cuando apareció un objetivo de entrenamiento, no dudó. Apuntó, disparó y se dirigió al siguiente objetivo. Se estaba convirtiendo en marine. Al otro lado de la estación, la teniente Sarah Michei trabajaba con un grupo diferente. Ella entrenaba a guerreros Krell, seres enormes que medían 2,4 metros de altura y tenían una armadura natural como la piedra. Los Krell ya eran combatientes, pero luchaban en grandes formaciones con armamento pesado. Michei les estaba enseñando tácticas de pequeñas unidades. Están pensando a lo grande, les dijo Michei durante una reunión informativa. Estás acostumbrado a luchar en ejércitos, pero así no luchan los humanos. Luchamos en pequeños equipos que se apoyan mutuamente. Cada equipo es independiente pero coordinado. Cuando un equipo está en apuros, los demás le ayudan. Cuando ves una oportunidad, la aprovechas sin esperar órdenes de la central. A los Krell les resultó difícil este concepto. Toda su cultura se basaba en la jerarquía y el cumplimiento de órdenes. Pero poco a poco comenzaron a comprender. En un ejercicio de simulación, un líder de escuadrón Krell llamado Gorat tomó una decisión táctica por iniciativa propia y flanqueó una posición enemiga. Su escuadrón lo siguió sin dudarlo y ganaron el escenario. Michei sonrió. Eso es todo. En eso hemos estado trabajando. Viste una oportunidad y la aprovechaste. Así piensan los marines. La soldado Amichen trabajó con un grupo de Chikar insectoides, ayudándoles a superar su respuesta natural de huida ante depredadores más grandes. Los Chikar eran pequeños y rápidos, con una excelente visión, pero se asustaban fácilmente en situaciones de combate. Ami comprendió su miedo. Ella misma lo había sentido muchas veces. Miren, les dijo un día, mido 1,60 metros. La mayoría de los humanos son más grandes que yo. Los devoradores son 3 veces más grandes que yo. Desde cualquier punto de vista lógico, debería tenerles pavor. Y lo soy. Cada vez que me enfrento a uno, tengo miedo. Pero no dejo que ese miedo me detenga. Lo uso para mantenerme alerta, para ser más rápido, para ser más inteligente. El miedo no es tu enemigo. El pánico es tu enemigo. Trabajó con ellos en ejercicios de respiración, en mantener la calma bajo presión. Sobre recordar su entrenamiento incluso cuando sus instintos les gritaban que corrieran. Lentamente, el Chakar comenzó a cambiar. Aprendieron que ser pequeño no significaba estar indefenso. 6 meses después de 3-7, la primera unidad mixta de humanos y alienígenas estaba lista para su despliegue. La primera división marina galáctica estaba compuesta por 600 humanos y 400 alienígenas de diversas especies del Consejo. Habían entrenado juntos, habían derramado sangre juntos en los ejercicios y habían aprendido a confiar el uno en el otro.
El coronel Fermín Coleman, ascendido nuevamente por sus éxitos como instructor, se presentó ante su nuevo mando. Observó al grupo mixto de humanos y extraterrestres, todos vestidos con uniformes de la infantería de marina, todos en posición de firmes. Ahora sois marines, dijo Coleman. No son marines humanos, ni marines valoranos, ni marines Krell. Solo marines. Eso significa algo. Significa que cuando las cosas se pongan feas, y se pondrán feas, no huirás. No te rindas. Mantente firme y lucha. No porque seas valiente, sino porque el marine que está a tu lado cuenta contigo.